¿dónde te he visto antes? ¿Dónde te he visto antes? ¿Dónde? Y a los que tenemos mala memoria nos pasa más. Entonces uno llegan y lo saludan, hola, ¿qué más? Y uno, hola, ¿qué más? ¿Y qué cuentas? ¿Y cómo va todo? Y uno, bien. Y recordando por dentro de dónde, que no me acuerdo. Y hay veces no nos acordamos. Hay veces la persona dice algo y como que ¡pum! Viene y ¡guau! Viene la revelación de dónde era que nos lo habíamos visto. Pero ¿a cuánto les pasa? ¿Cuántos olvidadizos como yo hay aquí? Bueno, no soy la única. Quiero que tengamos presente esa frase: ¿dónde te he visto antes? ¿Dónde era? ¿Dónde fue que estuviste? ¿Dónde fue que me encontré contigo? ¿Dónde fue ese lugar donde te conocí? ¿Dónde fue ese lugar donde conversamos? ¿Dónde te he visto antes? Y para arrancar vamos a tener el ejemplo. Bueno, con gafas no se puede. Entonces, ¿dónde? Ah, sí. Estos son unos binóculos, ¿no? Entonces, cuando uno no ve bien, uno se acerca y uno dice, ¡ay, es verdad, es esa persona! ¡Ay, sí, ahora lo veo claramente! Antes no lo veía, no tenía la posibilidad. Bueno, entonces hoy vamos a aprender dónde te he visto antes. ¿Dónde te he visto antes, Jesús? ¿Dónde te he visto antes que me parecía que no estabas en ningún lado? ¿Dónde te he visto, como aprendíamos hoy, que me has cogido de la mano y me has guiado? ¿Dónde te he visto antes? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que en esos momentos difíciles Jesús no ha estado y que nos ha tocado solos? Todos hemos transitado por eso y creemos en Jesús, y digamos que esa convicción está, aunque algunas veces también dudamos, pero decimos, yo no te he visto en el proceso. Yo sé que tú existes, pero yo no te siento. Yo no recibo esa paz, esa tranquilidad de lo que la gente habla. Y uno pregunta, Jesús, ¿dónde te he visto antes? Y para eso vamos a arrancar con una historia que está en Lucas 24, del 13 en adelante. Es una historia del 13 al 35 y quiero que por favor pongamos pilas a cada parte de la historia, que nos metamos en la historia, que tratemos de vivirla, de así sea una historia que pasó hace tantos años, nosotros la tomemos como hoy y sea como esa película en la que nos estamos imaginando lo que pasó. Entonces el texto bíblico dice así: Lucas 24, 13 al 35. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces ya sabemos que era lejos. 11 kilómetros no es tan cerquita. 2 discípulos, César y Caro, cualquiera, pongámosle el nombre que queramos. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, otra versión dice mientras discutían. O sea, era un tema como difícil. ¿Y ustedes se imaginan hablando un tema difícil 11 kilómetros? Puede parecer largo. En ese momento Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. O sea, Jesús iba con ellos caminando, se les acercó y ellos, este tipo, ni idea, ¿de dónde salió? Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? ¿De qué están hablando? Los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, o sea, habían pasado un mal día. Esto estaba charro y los tipos tenían caras de aburridos y así malhumorados, se veían bien afectados emocionalmente. Y uno de ellos, llamado Cleofas, que puede ser llamado César, llamado Caro, llamado el que sea, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Entonces le está diciendo, a ver, Jesús, pues no sabía que era Jesús. A ver, caballero que se nos unió aquí en el camino, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Y a veces quiero que nos metamos en la historia y nosotros somos protagonistas en eso. A veces nosotros también le decimos a Jesús, parece que tú eres el único que no sabe lo que me está pasando. O
O sea, mi mamá sabe, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi cara, pero a ti como que no te importa. Jesús le preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Ellos le estaban echando el cuento, diciéndole: miren todo lo que pasó. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran. ¿Y tú no tienes ni idea de esto? Yo aquí le estoy metiendo historia a esto. Y me perdí además. Se me perdió. ¿En qué número voy? 20. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en la cruz. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Yo quiero que nos detengamos un momentico en eso y nos acordemos. Nosotros esperábamos. Ahí podía ser: nosotros queríamos, nosotros imaginábamos, nosotros teníamos eso en la mente, nosotros queríamos que eso pasara. Dios mío, estoy como perdida, auxilio. Que fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. O sea, ya pasó el tiempo, no hay nada que hacer. Nosotros esperábamos que eso pasara, pero nos damos cuenta que no. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo, que nos dieron un gran susto, es decir, nos llegaron aquí con tremendo cuento, ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que encontraron el cuerpo de Jesús. ¿Te imaginas eso? También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron. ¿Qué tal? Las mujeres dándonos un gran susto. Y les dijeron que Jesús está vivo, pero ya lleva 3 días muerto. Esos romanos lograron lo que querían, aquí no hay nada que hacer. Estaban bien aburridos. Y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. O sea, ese cuento de que resucitó y de que las mujeres vieron y los ángeles, ahí está, ellos tampoco lo vieron. O sea, aquí no ha pasado nada. Y Jesús les dice: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? A ver, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? Y esto está peor. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? O sea, ya había una promesa de lo que iba a pasar, pero ellos en medio de esa situación y de esa circunstancia no creyeron y dijeron: eso es pura paja. En ese momento todo lo que habían aprendido, pluf, se olvidó. Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de Él. Empezó con los libros de la ley y siguió con los libros de los profetas, es decir, Él les enseñó. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, es decir, ya llevaban 11 kilómetros contando el cuento, se despidió de ellos. Pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los 2 discípulos: ¡wow! Yo creo que te había visto antes. Los 2 discípulos pudieron reconocerlo. Este era Jesús, el que todo el tiempo estuvo caminando con nosotros cuando no hicimos sino alegar y decir que era el colmo, que no había pasado nada, que esas viejas estaban locas, que Jesús no estaba vivo, que veníamos aburridos, malhumorados, charros, que nada iba a pasar, que el milagro no era real, que lo que Dios había hablado era mentira. ¿Eras tú, Jesús? Entonces los 2 discípulos pudieron reconocer. Pero Jesús desapareció. O sea, después de que lo reconocen, Jesús, ¡pum!, desapareció. Los 2 se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que algo ardía en nuestros corazones? O sea, cuando Jesús estaba caminando con nosotros, algo ardía, algo pasaba, y nosotros como que no lo entendíamos y no somos capaces todavía de reconocerlo. En ese mismo momento, es decir, cuando ¡pum!,
Hubo esa revelación que lo reconocieron y dijeron: ¡ay, ya sé dónde te había visto! ¡Sí, eras tú, Jesús! Regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: ¿sí saben que Jesús resucitó? ¿Sí saben que Jesús resucitó? Se le apareció a Pedro y César y Caro, que eran los otros dos discípulos, a los que los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. O sea, cuando ya fueron y les dijeron, César y Caro dijeron: y sí, caminó con nosotros todo el camino y no nos habíamos dado cuenta. Imagínate, y partió el pan con nosotros y venía y nos enseñó. Y entonces en ese momento hubo gozo. Este es un pasaje largo pero chévere. Es un pasaje largo pero interesante. Es un pasaje en el que nosotros nos podemos identificar. Entonces Cleofas, Nata, Rochi, Cris, Caro, Pedro es otro. O sea, nosotros somos esos que vamos en el camino. El pasaje del camino de Emaús es un relato bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, para que sepan, donde dos discípulos de Jesús caminan hacia un lugar que quién sabe dónde queda, pero a 11 kilómetros. Es todo lo que sabemos. Eso sucede después de la crucifixión y muerte de Jesús. Es decir, en un momento muy duro, muy triste, muy oscuro, de mucha desesperación. Durante ese camino Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen. O sea, Él camina con ellos, pero ellos no lo reconocen. Y Jesús en el camino les enseña y les revela realmente quién es. Nos parece como parte de nuestra historia. Yo quiero que nosotros nos ubiquemos en un camino, en el camino de nuestra vida, en el que muchas veces caminamos y no vemos a Jesús. Dos hombres van caminando, es decir, tenían mucho tiempo para hablar, como lo dije al principio. Y muchas veces nosotros tenemos mucho tiempo para hablar de lo que supuestamente Jesús no ha hecho en nuestra vida. Muchas veces hablamos más de lo que no ha pasado que de lo que ha pasado. Y nosotros tenemos más historia que contar de lo que Jesús no ha hecho, entre comillas, de lo que ha hecho. Estos dos, al igual que muchos de nosotros, podemos estar golpeados, cansados, aburridos, emocionalmente devastados, vamos con la cabeza abajo, pareciera que todo nos está saliendo mal, que estamos tan desesperados y tan cansados que estamos discutiendo de eso. Y si nosotros recordamos, Jesús se le apareció a estos hombres cuando estaban, ¿qué? Hablando o discutiendo de eso. Y nosotros decimos, es posible que en esas peleas tan espantosas que yo he tenido, sea Jesús el que va caminando conmigo. En esos momentos en que yo estoy discutiendo tanto, en esos momentos en el que estoy totalmente confundido y mi cabeza no tiene control y mis pensamientos no tienen control y mi vida no tiene control. Y decía el verso 14, mientras conversaban todo lo que había pasado. En ese momento Jesús se acercó, en ese momento tan duro, y empezó a caminar con ellos. Aunque los discípulos no lo reconocieron, Jesús estaba caminando con ellos. Y la noticia es que Jesús siempre está presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Incluso cuando no lo vemos, incluso cuando podemos ponernos ese telescopio gigante que ve la luna, pero nosotros no vemos a Jesús. Jesús siempre está presente. Muchos de nosotros vamos transitando esta vida y nos encontramos con momentos difíciles de procesar, con momentos tan difíciles que a veces ni siquiera tenemos fuerzas para hablar. O sea, momentos en los que sentimos completa soledad. Nos hemos encontrado en situaciones en las que teníamos sueños, planes, esperanzas, y de repente todo lo que teníamos se vino abajo.
creemos que un matrimonio se vino abajo, creemos que nuestros hijos se vinieron abajo, creemos que nuestro negocio se vino abajo, creemos que esa enfermedad va a acabar con nuestra vida, creemos que no hay esperanza y estamos completamente desilusionados. Y en ese momento preguntamos, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Y todos hemos vivido eso. O sea, aquí no podemos decir, no, yo siempre tengo fe, yo siempre tengo esperanza y Cristo vive en mí, esperanza de gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay nada que me quede grande. ¡Wow! Todo el tiempo estamos así. Y en esos momentos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estuviste? ¿Por qué me dejaste solo? No te veo, no te siento. Tú sabes que te necesito, pero no estás aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy solo caminando este camino lleno de dificultades, de montañas, de piedras, de dolor, de tristeza. Y cuando esto pasa, muchas dudas movilizan nuestra cabeza. Y muchos pensamientos empiezan a llegar y es una vaina loca en la que nuestra cabeza empieza a volar y a decir, yo no sé ni para qué creo, ¿será que Dios sí existe? Yo no sé ni para qué vuelvo a la iglesia, voy a borrar ese devocional, esto nada sirve, Dios no está, Dios no existe, Dios no me ayuda, Dios no me escucha, Dios no me ama. Traigamos esos momentos difíciles que hemos atravesado o que incluso estamos atravesando, porque puede ser que sea en este presente que lo estamos viviendo y podemos decir, pues yo vengo a ver si de pronto algo pasa, a ver si de pronto se me hace el milagrito y Jesús se me aparece. ¿Será que no hemos reconocido a Dios en este camino? ¿Será que Jesús ha estado enfrente de nuestra nariz y estamos tan ciegos que no podemos verlo? Es más fácil cuando miramos hacia atrás y de pronto hemos pasado situaciones difíciles y pasado el tiempo, en ese momento y en ese presente es difícil, pero cuando pasa el tiempo decimos, sí, Jesús sí estuvo, sí, Jesús sí me acompañó, sí, en ese momento tan difícil es verdad, Él me tomó de la mano, pero en este presente muchas veces es difícil verlo. El que no podamos ver o reconocer a Dios en medio de nuestra situación no quiere decir que Él no esté ahí. El que nosotros, nuestros ojos naturales, no lo puedan ver, no quiere decir que Jesús no estuvo ahí. Y es interesante cómo Jesús entra en escena en este pasaje. Entonces, ¿qué pasa cuando Él viene y en medio de esa conversación difícil nos pregunta, ¿me sientes? ¿Es real que yo estoy ahí contigo? ¿Tú sabes que estoy ahí? Y es bonito porque Jesús se acerca y les dice, hey, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando? Él no entra sermoneando ni hablando versículos ni nada. Él entra con una pregunta genuina, ¿qué está pasando? Yo quiero saber. A mí me interesa. Quiero saber qué pasa contigo. Quiero saber qué pasa con tu corazón. Quiero saber qué pasa con tus pensamientos. Quiero saber qué pasa con tus decisiones. Quiero saber qué pasa por tu mente. Quiero saber cómo estás. Y él pregunta, hey, ¿de qué están hablando? Se ve que el tema es difícil, este tema está como álgido. Están hablando de un tal Jesús que murió, que crucificó, que crucificaron y que no sabemos qué fue lo que pasó. Y ellos lo primero que le hacen es, ¿en serio? ¿Tú no te has dado cuenta? ¿Qué es eso que hoy en día te roba la paz? ¿Qué es eso que hoy en día no te deja dormir? ¿Qué es eso que de pronto en algún momento, si pudieras tener esa conversación con los discípulos, le dirías? ¿Qué le contarías a Jesús si Él te hiciera las siguientes preguntas? ¿Qué es eso que te tiene preocupado? ¿Qué es eso que te tiene confundido? ¿Qué es eso que te roba el sueño? ¿Qué es eso que te angustia? ¿Qué es eso que te atemoriza? ¿Qué es eso que te llena de incertidumbre? Y ese es el corazón de Jesús. Jesús se acerca a ti y quiere saber cómo estás porque realmente le importas.
Él quiere saber qué te está pasando. Él quiere saber qué está pasando por mi mente. Él quiere saber qué está pasando con tu corazón. Él quiere saber qué está pasando en tu casa. Él quiere saber qué está pasando contigo. Uno de los discípulos empieza a contar la historia con todo detalle. A veces nosotros podemos contarle la historia con todo detalles a otros, pero no a Jesús. Y vamos y le decimos a nuestra amiguis, a nuestro amigo, a Instagram, a nuestros estados: me pasa esto, la vida no vale nada, todos los amigos son miserables, vale huevo, aquí nada continúa. Y bueno, y tenemos una cantidad de cosas, pero con esa misma intensidad vamos a contarle a Jesús lo que nos está pasando. Y recordemos eso que decía: nosotros teníamos la esperanza. Nosotros creíamos que, nosotros queríamos que sucediera de esa manera. Nosotros teníamos la esperanza que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Qué complicado, pero yo tenía la esperanza, pero ya se murió hace 3 días. Ya, baila, no hay nada que hacer. Baila, no hay nada que hacer con mi matrimonio. Baila, no hay nada que hacer con mis hijos. Baila, no hay nada que hacer con mi corazón. Nosotros teníamos la esperanza. Quiero que nos detengamos en eso. Y podemos identificarnos con esta situación. Muchos de nosotros teníamos la esperanza de que Jesús cambiara a mi esposo. Y no pasó nada. Teníamos la esperanza de que cambiara a mis hijos. Y yo quería que mi esposo fuera así, así, así. Yo quería que mis hijos fueran así, así, así. Yo tenía la esperanza de que Jesús me montara el negocio. Yo tenía la esperanza de que Jesús me diera ese cliente. Yo tenía la esperanza de que esa persona se relacionara conmigo. Yo tenía la esperanza de que él y ella cambiaran para que yo lo pudiera perdonar. Yo tenía la esperanza de que pasara eso. Yo quería que fuera así. Yo tenía la esperanza en ese proyecto, yo tenía la esperanza en ese trabajo. Y todos hemos venido a Jesús con la esperanza de que haga algo por nosotros y para nosotros. ¿Y qué tal si esa esperanza de alguna manera ha sido como ver a Jesús como ese talismán, como esa varita mágica de Jesús? Yo quiero que tú hagas esto con mi esposo. Yo quiero adelgazar 10 kilos. Yo quiero ser así. Yo quiero que ella sea así. Yo quiero que esto pase de una o de otra manera. Y entonces, cuando eso no pasa, cuando lo que nosotros teníamos la esperanza de que pasara no sucede, nos decepcionamos. No, Jesús no me dio ese cliente. Jesús no me dio ese proyecto. Jesús no cambió a mi esposo. Jesús no cambió a mis amigos. Jesús no cambió a mis compañeros de la iglesia. Entonces, Jesús no me ama. Entonces nos decepcionamos, nos entristecemos, nos aburrimos, renegamos, decimos: Jesús no es para mí, Jesús no es para mi casa, yo mejor me aparto. ¿Cuántos nos ha pasado? Pero yo quiero que volvamos a la historia del camino de Emaús, que es ahí donde se pone interesante. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús primero pregunta: hey, ¿qué está pasando? What's up? ¿Qué sucede? Y luego, ¿qué hace? Les enseña. Entonces Jesús viene y se acerca a mi corazón y dice: ¿qué pasa, Caro? ¿Por qué ese dolor? ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué esos problemas? ¿Qué pasa contigo? Aquí estoy, yo quiero caminar contigo, pero yo quiero enseñarte. Yo quiero enseñarte lo que dice la Biblia acerca de esto. Yo quiero enseñarte y que tu corazón sea dispuesto y abierto a lo que hay para ti. Entonces yo quiero que veamos el verso 25. Jesús les dijo: Caro, qué tonta eres. Caro, qué lenta eres. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? ¿Se te ha olvidado todo lo que te he enseñado? ¿Se te ha olvidado lo que hemos aprendido juntos?
¿Se te ha olvidado lo que has recibido en una enseñanza? ¿Se te ha olvidado esa palabra rema que viene? Y como decía mi esposo hoy, yo la atesoro y yo digo, es mía, es mía. Él empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Entonces, aquí hay cierta lógica. Jesús se acerca, es sensible a nuestra situación, pero nos enseña. Esto nos recuerda la importancia de estudiar, la importancia de ir a la palabra, la importancia de tener esos tiempos de intimidad, esos tiempos de comunión en los que Jesús nos enseña. Es interesante ver cómo ellos expresan su desilusión y en ese momento Jesús empieza a enseñarles. Y yo creo que cuando nosotros estamos más desilusionados es cuando menos enseñables queremos ser. Entonces, desilusión, enseñanza. Desilusión, enseñanza. Pero ¿cuál es la respuesta a la desilusión? Yo salgo pitado, a mí que no me hablen de Jesús. Qué necios son, dijo Jesús. Saberse los versículos no es suficiente. La teoría no es suficiente. Es nuestro corazón el que debe ser enseñable. Entonces muchas veces tú estás en esos momentos de crisis y de desilusión y de que quieres salir corriendo y te sabes un montón de versículos, pero no hay revelación. Te sabes has hecho un montón de cursos, pero no hay revelación. La pregunta es, ¿somos enseñables? ¿Somos enseñables? Como pasó con estos muchachos, iban por el camino discutiendo, renegando. Jesús los escuchó, Jesús se interesó, Jesús se acercó, Jesús los acercó en el camino, Jesús los cogió de la mano, se fue con ellos a su casa y empezó a enseñarles. Jesús empieza a enseñarles y es esa palabra que nosotros empezamos a recibir, pero aún no pasa nada en nuestro corazón. De pronto, más tarde, llegan a su casa e invitan a Jesús a pasar la noche con ellos. Ahí hay una diferencia. Y yo quiero que nosotros veamos el desenlace de esta historia, que es fascinante y es súper interesante. Vamos caminando, discutiendo, aburridos, desilusionados, cabizbajos, hartos. En ese momento se acerca Jesús. Jesús dice, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estás aburrido? No, tú no te imaginas el marido que tengo, el negocio, el cliente, los chicharrones 1, chicharrones 2, y me pasa de todo. Yo soy más de malas que el de malas, mejor dicho, lo peor. Wow. Y Jesús escucha y acerca. ¿Y qué hace? Empieza a enseñar. Y ahora vamos a una parte súper linda. Cuando llegan a la casa y lo invita a pasar la noche con ellos. En ese momento sus ojos fueron abiertos. Recuerdan que el verso dice, cuando se acercaron al pueblo de Maús, o sea, ya estaban llegando a su destino, 11 kilómetros hablando. Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron, no, quédate con nosotros. ¿Sabes qué? Es que cuando yo vengo a la iglesia yo me siento como chévere. Quédate con nosotros otro ratico, porque es que aquí como que el nivel se me baja y el estrés. Y entonces durante esa reunión entre semana que yo tengo se me bajan los niveles y me sube la dopamina. Y cuando estamos en la alabanza entonces yo levanto las manos y algo chévere. Quédate con nosotros, está chévere la conversación, tú me traes paz. Y Jesús pues fue. Ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias. Lo partió y se lo dio a ellos. Entonces, César y Caro, Willy y Nata, Dani, Pepito, fulanito, el uno y el otro pudieron reconocerlo. ¿Cuándo? Cuando lo hacemos parte de nuestra casa, cuando lo invitamos a quedarse con nosotros, cuando le decimos siéntate, cuando comemos de su pan.
Cuando realmente tomamos ese pan de vida y decimos, tú eres vida. Cuando Él es parte de nuestra familia. Miren, no hay revelación viniendo aquí cada domingo. No hay revelación en una prédica. No hay revelación en un proceso. No hay revelación en hacer comunidad, en estar aquí. Hay revelación cuando nosotros empezamos a hacer a Jesús parte de nuestra vida. En ese momento Jesús desapareció. Desapareció porque es el poder del Espíritu Santo el que trae revelación de su presencia. Porque Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. Porque dice, y me seréis testigos. ¿En dónde? En mi casa, en mi familia. Porque es ese fuego del Espíritu Santo el que aviva nuestros corazones y nos permite recibir esa revelación. Esta experiencia nos recuerda que cuando abrimos nuestros corazones a la palabra de Dios y a la presencia del Espíritu Santo, experimentamos una profunda conexión con Jesús y un fuego interior que nos anima a seguir adelante. Antes no. Nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y que haya revelación de lo que es Jesús, porque muchas veces no tenemos claro quién es Jesús y perdemos de vista la revelación de qué es Jesús. Y creemos que Jesús es venir aquí cada 8 días. Y creemos que Jesús es portarnos mejor. Y creemos que Jesús es no decir groserías. Y creemos que Jesús es no tomarnos una cerveza. Y creemos que Jesús es el que está ahí, sí, chévere. Me gusta lo que hablan de Él. Pero no hay una revelación profunda en nuestro corazón de qué es Jesús. Y algo súper interesante es que los que conocían y entendían de Jesús fueron los que lo crucificaron. Entonces, ¿no nos pasa que muchas veces entre más tiempo conocemos de Jesús, menos revelación tenemos de Él? Porque más conocimiento tenemos de la letra, pero no de su Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo el que nos revela todas las cosas. No se trata de entender, se trata de Jesús revelado en mi corazón. Se trata de Jesús revelado en mi mente. Se trata de Jesús revelado en mi casa. Se trata de Jesús revelado en mis acciones. Se trata de Jesús y ese Espíritu Santo accionando ese Jesús vivo aquí. Este pasaje completo se llama Él está vivo. Pero estos muchachos creían que Él estaba muerto. Ya llevaba 3 días muertos, ya no había nada más que hacer. Podemos saber qué hay que hacer, pero no lo hacemos. Podemos tener la enseñanza clara y Jesús nos enseña, se acerca, nos enseña, se revela en nuestra vida y nada pasa. Sabemos lo que hay que hacer y nada pasa. Los discípulos invitaron a Jesús a quedarse con ellos y fue en ese momento que algo cambió y que realmente sucedió. El verso 33 nos dice, en ese mismo momento, es decir, cuando Jesús fue revelado, regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Y en ese momento, los discípulos contaron al grupo lo que había pasado en el camino de Emaús y cómo habían reconocido cuando Jesús partió el pan. Es en ese momento cuando nosotros compartimos a otros de Jesús. Es en ese momento cuando ese Jesús revelado en nuestra vida se hace evidente en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. No es cuando cogemos verso tras verso, versículo tras versículo, bibliazo tras bibliazo y los obligamos aquí a venir a Youngers y los obligamos a venir a Kids y cogemos de la oreja al esposo o a la esposa, lo necesito el domingo en la iglesia. Si no, es en ese momento que Jesús es revelado y podemos realmente ser testigos. Este pasaje nos enseña tantas cosas
Y al final nos invita a compartir nuestra fe y nuestro testimonio con los demás, que fue lo que hicieron ellos al final. A ser testigos vivos del amor y de la gracia de Dios. ¿En dónde? En nuestra casa, donde ellos partieron el pan. Esto nos lleva a reconocer que aún en momentos difíciles en los que creíamos que Jesús no estaba, Él va de nuestra mano y nos está enseñando, y nos está enseñando, y nos está enseñando, y nos está enseñando para poderse revelar en nuestra vida. La pregunta es: ¿tenemos ese corazón enseñable? ¿Nos dejamos enseñar? ¿O somos como ese niño necio que le dicen no meta la manita en el interruptor y vuelve y lo mete? No meta la manita en el interruptor, y así 10 veces. Imagínate la implicación de invitar a Jesús a cenar en nuestra casa. O sea, seamos conscientes y veamos la trascendencia de eso. No es solamente venir, es cenar con Él, es desayunar con Él, es almorzar con Él, es tenerlo en nuestra mano en nuestras decisiones. Finalmente, ¿queremos que Jesús reine y habite en nuestro corazón? ¿O queremos, sí, yo te he visto, Jesús, en algún lado? ¿Dónde fue que te vi? Ay, como que una amiga me presentó de Jesús una vez. ¿Dónde fue que te vi? En una canción, lo más de bonita que a veces pongo. ¿Dónde fue que te vi? En una serie, Chosen, buenísima. ¿Dónde fue que te vi? ¿Dónde te he visto antes? ¿Dónde te he visto antes? Y Jesús te dice: yo estoy caminando contigo todos los días de tu vida. En medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de tu desespero, en medio de tu raye, en medio de todo, estoy caminando contigo. Déjame enseñarte, déjame enseñarte, déjame enseñarte cómo es, déjame enseñarte cuánto te amo, déjame enseñarte lo que puede hacer el Espíritu Santo en tu corazón. Déjame enseñarte cómo tu generación puede ser bendita porque tú tomas una decisión distinta. Déjame enseñarte mi abrazo, déjame enseñarte mi consuelo, déjame enseñarte la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de situaciones difíciles. Déjame enseñarte. Dios transforma nuestros corazones para que podamos ser el cuerpo de Cristo y llevar la vida a otros. Esa al final es nuestra tarea. Esa al final es nuestra tarea, y lo hicieron esos apóstoles. Creer que Jesús camina con nosotros todo el tiempo tiene un impacto práctico en nuestra vida, porque nosotros decimos: bueno, listo, yo creo que Jesús camina conmigo, sí, chévere, aquí va a mi lado, me está enseñando, pero ¿y de qué me sirve eso? Eso nos llena de confianza, nos invita a mantener una relación cercana con Él. Si yo sé que Jesús va conmigo, pues yo estoy relacionándome con Él. Si yo creo que Jesús está lejos, pues yo nunca le hablo. Nos hace conscientes de su presencia, de su Espíritu Santo. Nos inspira a modelar su carácter. Qué difícil. Y nos llama a vivir con responsabilidad. O sea, la implicación de esto es tremenda. Saber que Jesús va a mi lado, saber que Jesús va a mi casa, saber que Jesús se sienta en mi mesa, saber que Jesús me enseña, saber que Jesús está conmigo, es una tremenda implicación. Es una tremenda bendición y hace un cambio total en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestro accionar. Pero tiene que ser Jesús revelado a nuestro corazón. ¿Cuál es el camino de Emaús? Pongámosle Emaús a este proceso de tristeza, depresión. Emaús puede ser este negocio fracasado. Emaús puede ser ese hijo que está lejos de Dios y en caminos perdidos. Emaús puede ser ese matrimonio lleno de conflictos. Emaús puede ser las relaciones con otros que se me dificultan. Emaús puede ser mi carácter y las distintas situaciones que vivimos. Pero hoy Jesús nos está diciendo: he venido a tu encuentro, estoy acompañándote, quiero escucharte, quiero hablar contigo,
quiero que tu gloria sea revelada en mi vida. Y que nosotros podamos decirle: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. No huyamos de Él. Cuando Jesús vaya a nuestro encuentro, no salgamos pitados. Ahora nos vemos. No huyamos de Jesús. No huyamos de poder recibir la presencia de su Espíritu Santo. No huyamos de poder recibir su enseñanza. No huyamos de poder recibir su instrucción. No huyamos de poder recibir su sanidad. Cuando Él vaya acompañándonos y tomándonos de la mano en ese camino, no le digamos: vete, no te necesito. No importa dónde estés, Jesús siempre está a tu lado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y, como un acto profético y de fe, en medio de esas situaciones y de ese camino que a veces sentimos tan difícil y tan duro, una vez más reiteramos la necesidad que tenemos de Él, el anhelo que tenemos de Él, nuestro corazón enseñable y dispuesto? Jesús, tú te acercas. Jesús, tú me enseñas. Jesús, mis ojos se abren a la revelación de lo que eres tú. En cada paso que doy, yo sé que tú estás conmigo. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y tenemos ese momento de intimidad con Jesús en medio de nuestro camino, en medio de nuestro desierto, en medio de ese valle que a veces sentimos de sombra, de muerte, y lo vemos tan difícil, y declaramos una vez más: Jesús, yo sé que aunque este paso está difícil, tú caminas a mi lado. Jesús, tu presencia y tu Espíritu Santo es el que me acompaña. Tu presencia y tu Espíritu Santo me da fuerza. Tu presencia y tu Espíritu Santo es el que me fortalece. Jesús, yo sé que cuando yo siento miedo y siento que tú no estás, tú estás a mi lado. Yo te pido que mis ojos sean abiertos a la verdad de tu palabra. Yo te pido que mis ojos sean abiertos a que tú estás ahí. Yo sé que con Jesús a mi lado puedo caminar y puedo pasar y puedo vivir y puedo experimentar todas estas situaciones que a veces siento que me superan. Jesús, tú eres mi roca. Jesús, tú eres mi guía. Jesús, tú eres mi compañero. Jesús, tengo la certeza fiel de que tú estás conmigo. Tengo la certeza fiel de que a mi lado estás. Aunque yo no te pueda ver, aunque yo no te pueda sentir, aunque en este momento me sienta tan lejos de ti, sé que tú estás acá.